Vamos a continuar esta tarde. Le invito, hermanos, que se ponga de pie conmigo con su Biblia abierta. Volvamos a abrir en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Nos ponemos de pie, ¿verdad? Como reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Sabemos que esto es una práctica, ¿verdad? Una expresión de respeto. Recuerdo de que en los días anteriores, varias generaciones atrás, se practicaba la ética. Entonces, por ejemplo, entraba una persona mayor y las personas, ¿verdad?, se paraban de pie, o si entraba una dama, las personas se paraban de pie. Y yo creo que es algo muy lindo nosotros poder leer la palabra de Dios con esa misma reverencia. Es más, cuando usted va a la corte, usted nota de que cuando van a presentar el juez o la jueza, todo el mundo se para. Así que esto es una práctica muy conocida, tal vez muchas personas no saben por qué, pero es algo muy hermoso poder dar esa reverencia a la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, solamente voy a leer un verso y entonces entramos en el mensaje. Dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo leo una vez más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Puede tomar sus asientos. Hemos hablado en las semanas pasadas esta serie. La primera la comenzamos con el tema de sola escritura, donde hablamos que la palabra, toda autoridad viene de la palabra de Dios. El último mensaje que tuvimos fue en el tema de sola fide, que es solo por la fe, y hablamos de la justificación por la fe. Y esta tarde vamos a estar hablando entonces de este tema sola gratia. Es una expresión latín donde está diciendo que es solamente por gracia. Habíamos en las primeras semanas hablado de definir esta idea de qué es una persona reformada, qué es en este caso un bautista reformado. Y habíamos dicho, definido el término reformado, significa sencillamente es dar forma de nuevo. No es algo muy profundo, y esta idea viene de que cuando Lutero, se acuerda que le había hablado en la historia, él va al castillo, a la puerta y pone sus 95 tesis. Él lo que estaba diciendo es que la Iglesia Católica se ha apartado de aquello que siempre se había enseñado en la palabra de Dios. Y lo que estaba haciendo Lutero es decirle, ¿verdad?, a la Iglesia Católica, y por cierto fue un documento en latín, no todo el mundo sabía leer, entonces era particularmente para aquellos que sabían leer, particularmente este lenguaje, y estaba llamándolos a regresar, a devolverse a lo que se entendía que era la palabra de Dios únicamente. Así que hemos estudiado esto de las 5 solas, y la semana pasada también tomamos un tiempo y pudimos estudiar el texto de Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 9, donde desarrollamos esta idea de justificación por la fe. Entonces entramos en la materia de ¿qué es sola gratia? ¿Qué es sola gratia? La frase latina que significa solo por gracia o solo gracia, y que expresa la doctrina de la Reforma de que la salvación es toda de la gracia divina en cada etapa, desde la elección hasta la glorificación. Sola gratia es importante porque es una de las características distintivas o puntos clave que separan el verdadero evangelio bíblico de los evangelios que no pueden salvar. Escuche bien. Como uno de las 5 solas que llegaron a definir los temas clave de la Reforma protestante, esta doctrina es tan importante hoy como lo fue entonces. Así que esta palabra latina sola significa solo o únicamente. Y las doctrinas cristianas esenciales representadas por estas 5 frases latinas resumen con exactitud la enseñanza bíblica sobre estos temas cruciales. Volvemos de nuevo a repetir: sola escritura, solo la escritura; sola fide, solo por la fe; sola gratia, solo por gracia; solus Christus, solo por Cristo; y la última es sola Deo gloria, solo por o para la gloria de Dios.
Cada una de estas es de gran importancia y todas están estrechamente vinculadas entre sí mismas. La desviación de una llevará al error en otra doctrina esencial y el resultado será casi siempre, escuche bien, un falso evangelio que no tiene poder para salvar. Eso es importante entenderlo. La secuencia es de que porque la palabra de Dios es la única autoridad, ¿correcto? Entonces vemos de que el Señor a través de esa palabra, en esa revelación especial, Dios entonces demuestra su gracia, ¿verdad? Esa gracia de elección. Póngase a pensar de todas las personas del mundo, ¿por qué usted escuchó el evangelio? ¿Será porque usted es más capaz, más intelectual, más inteligente? ¿Cuántos doctorados tiene? El asunto no es de que porque usted es más inteligente, usted calificó, tenía el prerequisito para la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es algo que Dios va a ejercitar de sí mismo, es de su placer, de su decreto, de su propia voluntad. Podríamos decir de una forma más callejera, porque le da la gana. Esa es la gracia de Dios. Entonces vemos que cuando estas ideas de sola gracia en conjunto con las otras solas se sacan fuera de lugar, estamos hablando de un evangelio que no es de la palabra de Dios. Así que sola gracia es simplemente reconocer que la Biblia enseña que la totalidad de nuestra salvación es un regalo de la gracia de Dios. Permítale decir un poquito más. Gracia significa, ¿verdad?, un regalo, un don, un mérito no ganado, no merecido. En otras palabras, la gracia de Dios nadie se la merece. Si se la merece, entonces no es gracia. ¿Ve? Por eso es que cuando un evangelio presenta un mensaje salvífico donde usted puede ganarse el favor de Dios, usted puede ayunar lo suficiente para ganarse el favor de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esto no es, la salvación no es porque yo me la gano, no porque yo manipulo a Dios, no porque puedo orar 100 oraciones católicas con el rosario, o etcétera, etcétera. No, esto es algo del placer y decreto de Dios a quien Él le da con compartirlo. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie pueda gloriarse. Si no es un regalo, usted se lo merece. Si no es un regalo, usted puede comprarlo, usted puede meritarlo. El reconocimiento de que la salvación de la ira de Dios se basa en la gracia, la misericordia de Dios, no es nada bueno en nosotros. Una razón por la que muchos quieren rechazar esta importante doctrina es que no quieren aceptar lo que la Biblia enseña claramente sobre la condición básica de la naturaleza humana desde la caída de Adán. ¿Qué es lo que ellos quieren creer? Es de que toda persona nació, pero no es afectada por la caída o el pecado de Adán. Usted nace neutral. Usted tiene la habilidad de poder conjurar una justicia dentro de sí mismo para poder entonces meritar la gracia de Dios. Y la Biblia dice que nuestros corazones son, escuche bien, engañosos y desesperadamente perversos, de acuerdo a Jeremías 17:9. Y que no hay justo ni siquiera uno, dice Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Interesante porque en otros versos de la Biblia dice la palabra de Dios, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Pero Pablo dice, nadie busca a Dios. ¿En qué quedamos? En que la persona que la gracia de Dios le muestra la hermosura de Cristo en el evangelio, esa persona se le da el don, esa claridad, esa iluminación para clamar a Dios. Pero porque usted clama a Dios no significa que usted lo va a encontrar. Y cuando usted clama a Dios pensando de que usted se merece que Dios le responda porque usted es lo suficiente bonito, lo suficiente educado,
¿Me entiende? No, eso no funciona así. Entonces, ¿cuándo es que aparece esta doctrina en la iglesia? Aquí vamos a hablar un poquito, una historia un poco controversial que quiero que escuche conmigo. La reducí en muchos de sus detalles para que me puedan seguir la secuencia. Vamos a conocer a dos hombres, uno se llama Pelagio, otro se llama Agustín. Y al principio del V siglo llega una controversia en la iglesia conocida como la controversia pelagiana. Nombre interesante. Yo espero que nadie nombre a sus hijos con ese nombre. Bien interesante, pero no es el mejor nombre. Este debate pasó entre el monje británico Pelagio y el gran teólogo del primer milenio, Agustín de Hipona. Pelagio creía que la caída del hombre de Adán solo afectó a Adán y que el pecado original no fue imputado a la progenie de Adán. Después de la caída, toda persona conversaba la habilidad de vivir vidas perfectas en rectitud sin, escuche bien, la ayuda de Dios. Eso es lo que él cree. Y la gracia de Dios facilitaba rectitud, pero no era necesaria. Eso es lo que creía Pelagio. Agustín decía que la caída de Adán y del hombre en Adán fue tan grave que dejó los descendientes de Adán en un estado de corrupción moral tal que moralmente son, aquí está la clave, incapaces de inclinarse hacia Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No quiero dar muchos detalles, sino que quiero que entienda la idea general. Es que las doctrinas de Pelagio fueron condenadas por la iglesia en el año 418 en un sínodo de Cartago. Más tarde llega otro hombre, ya le había mencionado Pelagio, le hablé de Agustín, ahora otro personaje más se llama Juan Casiano. Suena como un nombre latino, ¿verdad? ¿Sabrá? Juan Casiano más tarde llega en el V siglo y un abad de un monasterio de Galía. Él y sus compañeros estaban de acuerdo con la condena de Pelagio por el sínodo del 418, pero se oponían igualmente a la fuerte visión de la predestinación que había presentado Agustín. Casiano dijo que las enseñanzas de Agustín sobre la predestinación paraliza la fuerza de la predicación, la reprensión y la energía moral, hunde a los hombres en la desesperación e introduce una cierta necesidad, necesidad fatal. ¿Y qué es lo que está diciendo? De que lo que Casiano está diciendo es esta idea de que Dios eligió de su propio deseo. Eso es tan difícil, eso es tan feo, que eso no motiva a nadie. Eso es lo que da depresión. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene que lidiar con la realidad de que Dios escoge a quien Él escoge y usted no tiene la capacidad de moverlo a su deseo como usted quiera, su manipulación, eso debe de molestarle a todos. Y eso no impide el evangelismo. Alguien diría, bueno, si ya Dios ha elegido todos los que van a ser salvos, pues entonces no hay que hablar de Cristo. Suena interesante la idea. El problema es de que la Biblia nos enseña que no solamente Dios elige a los que van a ser salvos, sino que Dios ha predestinado los medios por los cuales se van a salvar. Si usted es salvo, Dios predestinó cada momento que sucedió para usted escuchar el evangelio, entender el evangelio y poder entonces recibir el don de Dios para ser salvo por medio del precioso evangelio. Así que esta reacción contra el fatalismo implícito de la predestinación llevó a Casiano a articular una posición que desde entonces se conoce popularmente como el semipelagianismo. Tremenda palabra de domingo. El hombre conserva la responsabilidad moral y con esa responsabilidad moral el poder de elegir coopera con la gracia o no. En definitiva, lo que Casiano negaba en la enseñanza de Agustín era la idea de que la gracia de Dios es irresistible. Y perdóneme, la gracia de Dios es irresistible. Lo que Dios quiere, Él hace y nadie lo para. Pero la posición de estos hombres es no. Dios solamente hace lo que yo le permito hacer. No. Yo no sé qué Dios tú estás leyendo, pero no es el de la Biblia. No es el alfa, el omega, el principio, el final, la rosa de Salón, el que viene y el que ha de venir. El que viene montado en un caballo blanco como lo figura el libro de Apocalipsis, que dice que Él va a vengar. Él va a traer juicio. Ese Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando quiere y con quien Él quiere.
Para Agustín, la gracia de la regeneración es siempre eficaz y no será negada por los elegidos. Una persona que va a ser salva, Dios la va a salvar y Dios le va a dar un nuevo corazón para que responda en arrepentimiento y fe. Pero ¿qué importancia tiene entonces sola gratia para ti, amigo, hoy, hermano, hoy? Bueno, sola gratia o por la gracia solamente es importante porque si la rechazamos el único evangelio que puede salvar. La alternativa a la sola gratia es un evangelio que depende de la bondad del hombre en lugar de la gracia de Dios, la cual no es ningún evangelio. Sola gratia es lo que hace que el evangelio sea buenas noticias. Las buenas noticias que es que tú eres tan malo que tu maldad no va a sostener a Dios de salvar a quien Él quiera salvarte, incluyéndote a ti. De que Dios es más salvador que tu pecador. Y nos ayuda a entender que mientras la Biblia dice que no hay nadie que busca a Dios, Romanos 3:11, la buena noticia es que Dios busca pecadores. Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. No a esperar a los que los perdidos lo buscaran a Él. Eso no fue lo que dijo Cristo. Es Dios quien actúa primero. Dios quien atrae el miserable pecador hacia Él. Dios quien da nueva vida a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, conforme Efesios. Dios quien hace que una persona nazca de nuevo para que pueda ver el reino de Dios, cuando hablaba con Nicodemo. Finalmente, eso la gracia es importante porque es la base de nuestra seguridad de salvación como pecadores ante un Dios santo. Y si negamos sola gracia, entonces no podemos tener ninguna seguridad verdadera de nuestra salvación. O es por gracia o tú te la ganaste. Y si tú te la ganaste, no viene de Dios. Afortunadamente, la Biblia revela un evangelio basado no en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho. Las buenas nuevas o las buenas noticias es que Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió en una cruz y resucitó para dar vida eterna juntamente con Él. Y Jesucristo es la razón por la cual en la que podemos saber que Jesús no perderá nada de lo que el Padre le ha dado, sino que lo resucitará en el último día, de acuerdo a Juan capítulo 6, versículo 39. Entonces volvemos, ¿cuál es la importancia? Hemos visto lo que es la gracia, entendemos lo que es la gracia, entendemos esta idea. Ahora entonces vemos cuál es la importancia entonces de nosotros estudiar este texto dentro de la idea de primera de Pedro. Vamos a dar una introducción breve para llegar a nuestro pasaje. Primera de Pedro, esta epístola es escrita obviamente por Pedro, la cual en versículo 1, si usted lo ve, capítulo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Entendemos que Él se describe a sí mismo como el testigo de los sufrimientos de Cristo, capítulo 5, versículo 1. Esta epístola parece ser escrita dentro del año 60 y 80 después de Cristo. Pedro está escribiendo esta epístola para animar a los cristianos perseguidos y desconcertados, exhortarlos a mantenerse firmes en su fe. Eso es como si yo fuera en este momento a mandar una carta a un grupo de hermanos en Ucrania, que tal vez puede ser que mueran hoy, que hay ataques, donde puedan por una bomba ser liquidados en un instante. O si yo quiero una carta, hermanos, en el norte de Corea, sur de Corea, donde hay una opresión del mismo infierno en contra del evangelio, para decirle, verdad, hermanos, sabemos que hay momentos difíciles, pero gloria a Dios, Jesucristo está a la mano derecha del Padre, el Señor tiene todo bajo control, sigamos hacia adelante. Pedro dirige repetidamente sus pensamientos hacia las alegrías y glorias de su herencia eterna. Y les instruye a estos hermanos sobre el comportamiento cristiano adecuado en medio del sufrimiento injusto. Escucha bien. Pedro está escribiendo para decirle a los cristianos, en otras palabras, cuál es el comportamiento correcto en medio del abuso. La Biblia habla de muchas cosas y la Biblia rige y regula el comportamiento cristiano. Aunque se dirige principalmente esta epístola a cristianos perseguidos, los principios que Pedro enseña se aplican en todo tipo de sufrimiento, independientemente de la causa, siempre que no sea ocasionado por el propio pecado. Si usted tiene una tribulación, persecución por su pecado, esto no es para usted. Usted se buscó un problema, el problema es suyo.
Pero estas son cosas que suceden bajo la soberanía de Dios para el bienestar del cristiano. Y entonces el Espíritu Santo viene e inspira a Pedro que escriba. Por cierto, este es el mismo Pedro. ¿Usted se acuerda el mismo Pedro en los evangelios? ¿Se acuerda? El cabeciduro, el terco. Ay, Señor, yo te voy a defender. Y ni siquiera tenía puntería. Le quiso coger el cuello y le cogió el oído. Ese Pedro que estamos hablando. El Pedro que dijo, Cristo, si eres tú, haz que yo camine en el agua. Pero este Pedro de esta epístola es un Pedro madurado. Es un Pedro que ha sufrido. Es un Pedro que por la gracia de Dios ha sido llamado por Dios para bendecir y predicar un evangelio de un enfoque particular en un momento muy difícil donde la iglesia de Cristo estaba sufriendo grandes aflicciones y persecución. Entonces vamos entonces ahora a dar como que dice un mini bosquejo de lo que vamos a estudiar. El bosquejo como el esquema de Primera de Pedro. En el saludo lo vemos en el capítulo 1. Después en el capítulo 1 al capítulo 3, la salvación segura del cristiano. Del capítulo 3, versículo 13 al capítulo 5, versículo 11. El sufrimiento y el servicio del cristiano. Que dicho sea de paso, ahí está el verso que nosotros vamos a tocar. Ahora, con esa pequeña introducción, vaya conmigo entonces de nuevo Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Leamos juntos. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quisiera terminar desarrollando este sermón con 3 encabezados particulares. El primero sería entonces, por gracia somos llamados en Jesucristo. Lo vamos a ver en el versículo 10, la parte A. El segundo encabezado que vamos a tocar es, por gracia padecemos por Jesucristo. Con Jesucristo. La parte B del versículo 10. El tercer encabezado vamos a ver, por gracia somos santificados en Jesucristo. Nota la repetición de la palabra gracia y Jesucristo, porque esto es lo que vamos a estar tratando en esta tarde. Pasemos entonces al primer encabezado, por gracia somos llamados en Jesucristo. Mire con su Biblia abierta conmigo. Mire lo que dice ahí, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Lo primero que podemos decir es de que es solo por gracia que somos llamados a salvación en Jesucristo. Es solo por gracia. Mírelo ahí en el versículo, mas el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. La mejor forma de entender a un escritor es de saber de antemano cuáles son las ideas o conceptos que tiene en su mente. Yo creo que usted puede seguir conmigo, ¿verdad? Cuando se ven películas de investigación, sabemos que una de las cosas que el detective tiene que hacer cuando está tratando de entender el perfil de un malhechor es poder llegar a entender la mente, ¿verdad? O el contexto del malhechor en sí mismo. Por eso es que quiero que comencemos con el versículo 10. Y notes ahí, mira lo que dice, comienza con la expresión más. Bueno, pero ¿por qué comenzar con más? ¿Por qué no simplemente decir el Dios de toda gracia? Entonces vamos a observar, mire, en el capítulo 5, del versículo 1 al 4, Pedro le escribe a los ancianos o pastores que reciben esta carta que sirvan la iglesia de Cristo voluntariamente, no por compulsión. Ellos no están siendo forzados o como alguien que es dueño de la iglesia. El servir a Cristo manda y garantiza una corona incorruptible. Versículos 5 al 9, Pedro manda a los jóvenes que estén sujetos a sus ancianos con una actitud de humildad. Y la motivación de esta humildad es para que Dios sea glorificado. Los llama a ser sobrios y velar porque el diablo está buscando hacerle daño. ¿Cierto o falso? Cierto, siempre. Pedro entonces manda a resistir en la fe, entendiendo que esta situación es una que les pasa a otros cristianos en el mundo entero. Entonces es después de estas ideas que vemos por qué Pedro comienza con esta expresión más. Él está añadiendo a lo que ya dijo.
Él está tratando de continuar una idea adicional que tiene que ver con las ideas que ya ha presentado del versículo 1 al versículo 9. O sea, Pedro le está diciendo a la iglesia, a sus pastores y a su juventud, que parte de lo que está instruyendo, él hace un enfoque para motivarlos en medio de sus sufrimientos y dificultades con la expresión. Note como si fuera un contraste, mas el Dios de toda gracia. Sí los estoy llamando a que respondan correctamente. Sí los estoy llamando a recordarles que se cuiden porque el diablo los va a atacar. Sí les estoy llamando a jóvenes que se sometan. Cuando la gente está pasando momentos difíciles, la gente está toda desesperada haciendo lo que pueda hacer para salvarse. Pero el Espíritu Santo a través de Pedro dice, hermano, tranquilícense. Le decía tal vez, no, digo yo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era más niño, siempre era muy imperactivo y mi papá me decía, relax, dominio propio. Y eso me molestaba. Porque imagínate, alguien que te diga, es que yo estoy tranquilo, papi, yo estoy tranquilo. Y lo menos que usted no está es tranquilo. Y es como si el Espíritu Santo estuviera diciendo, hermano, están en momentos de dificultad, mas el Dios de toda gracia, y comienza desarrollando esta idea. O sea, en otras palabras, Pedro le está recordando a estos amados hermanos que están en tremendas tribulaciones, que el Dios nuestro es uno de la cual mana o proviene toda bendición y favor inmerecida. Y note algo, el favor de Dios es inmerecido, como lo es el abuso del mundo, es injusto, la cual no es merecido. Uno duele porque sabemos que es injusticia, el otro nos debe dar gozo porque es inmerecido. Y la justicia de Dios no se está aplicando, sino es la gracia de Dios. Mira el contraste. Una sí me la merezco porque en realidad sin Cristo soy un pecador y me merezco lo peor. La otra no me la merezco, pero me la dan porque es por gracia. O sea, en medio de vuestras dificultades, el Dios de los favores inmerecidos, el vuestro Dios, si tuvieras en un momento donde te botaron del trabajo por ser cristiano. O tal vez tu esposa te deja y te abandona porque quiere seguir a Cristo. ¿Dejaste la iglesia? Cambiaste de religión. Si tu familia te olvida y te dejan porque eres un creyente, puedes ver la bendición de escuchar esta gran expresión que dice, mas el Dios de toda gracia. No se ha acabado la gracia cuando estamos hablando del Dios de toda gracia. No para de fluir. Porque la gracia es uno de esos aspectos que define quién es Dios. Y como Dios no tiene principio y final, la gracia de Dios no tiene principio y no tiene final. Pero ¿cuál es el origen de la gracia? La palabra de Dios nos enseña, amigos y hermanos, que todo lo que sucede es por el placer y como decreto de Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, no tiene que buscarlo, se lo voy a leer. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Versículo 7, que gran misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es un Dios particular. Dice ahí, misericordioso, versículo 6, y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Más tarde el salmista en el Salmo 86, versículo 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Ve que estamos citando aquí el Antiguo Testamento? Hablando del mismo Dios. Romanos capítulo 9, versículo 15, Pablo dice, pues a Moisés dice, Jehová diciéndole a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién se merece algo ahí? Nadie. Nadie se merece nada ahí. Y yo creo que es importante, hermanos, que entendamos que cuando el Señor está ministrando, el Señor por su palabra nos está hablando, es clave que nosotros entendamos, esto es muy importante, hermanos, de que cuando Dios está hablando, en otras palabras, lo que Dios está diciendo es esto. Moisés, ¿sabes qué? Yo soy el Dios que a quien yo quiera manifestarle mi gracia,
Se la voy a manifestar. Pero mira conmigo, volvamos entonces al texto. Porque también podemos ver que la gracia no es una cosa como tal, sino la podemos ver en la acción. Es por decir, yo amo, pero el amor no es evidente hasta que haya una acción. Igual es la gracia. Yo no sé que hay gracia hasta que no haya una acción que muestre que hay gracia. Entonces esta actitud es lo que Dios hace y muestra a favor de aquellos que Él ha elegido, la cual va a comprar con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Volvamos entonces al texto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Entonces vemos aquí que solo por gracia que somos llamados a salvación en Jesucristo. Consideramos esta idea cuando dice, mira lo que dice, que nos llamó. Entonces el Dios de toda gracia nos llamó. Me imagino, escucha bien, que esto puede causar una pregunta. ¿Cómo es que Dios nos llamó? Usted tal vez es nuevo al Evangelio, nunca ha visto una Biblia. ¿Cómo es que Dios puede llamar a alguien? ¿Será entonces que Dios manda correos electrónicos y mensajes de texto? No. ¿Será que tiene una página web que le escribe por Facebook? Tampoco. La palabra en el lenguaje original, esta idea de llamar o de llamó, es parte de su declaración, lleva un sentido que en realidad es convocar, comunicar con autoridad una demanda de presencia o participación. Ahora, con esa definición podemos entonces ver que la idea del llamado es parte de la declaración y decreto de Dios como el soberano de toda la creación. En otras palabras, cuando aquí está diciendo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, que nos convocó. Eso es como usted, no sé si le ha pasado aquí en los Estados Unidos, de vez en cuando viene, ¿verdad?, la persona de la corte y le trae un papelito bien especial y dice, usted tiene que ir a la corte a servir. Gloria a Dios que a mí nunca me han dado uno. Yo estoy tan agradecido. Pero eso es algo mandatorio, ¿verdad? El sistema judicial lo está convocando, usted no puede salir de eso, a servir, ejercer su derecho, ¿verdad? Como un ciudadano de esta ciudad. Usted tiene que ir. Y aquí de la misma idea vemos por un nivel mayor de que dice que más el Dios de toda gracia que nos convocó, autoritariamente nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sabemos que Israel no escogió a Jehová, sino que Jehová escogió a Israel. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En otras palabras, el Dios de toda gracia nos convocó con toda autoridad para presentarnos delante de su presencia eterna. Créeme, si Él te va a convocar, tú lo vas a saber. En otras palabras, este Dios, cuando dice que te llama, Él claramente te hace entender que te está llamando. No hay dudas, no hay inseguridad. Ay, es que yo no sé, es que tal vez no, créeme. Cuando Dios te llama, tú vas a saber. Ahora mi pregunta es la siguiente. Si convoco una reunión con todos ustedes, síganme esto bien. Si yo convoco una reunión con todos ustedes y les doy el nombre de las personas que quiero que vengan a la reunión, y después vengo y le digo el tema de lo que vamos a hablar en la reunión, y después voy y le doy la hora de que nos vamos a convocar, y hasta le digo cómo vestir para esta convocación, alguien puede hacerme la pregunta, hermano Edgar, ¿a dónde va a tomar lugar la convocatoria? No nos ha dicho a dónde. Nos dijo lo demás, pero no dijo a dónde. Esta será una buena pregunta clave, ya que si no tenemos un lugar donde vernos, no tendremos la convocatoria. Pero leamos de nuevo el verso, mírelo conmigo, con su Biblia abierta. Mire bien lo que quiero apuntar ahora, mire lo que dice ahí. Mire. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, nos convocó a su gloria eterna. ¿A dónde? En Jesucristo. Lo puedes ver conmigo. Mira lo que dice ahí. ¿Ves cuál es el lugar de la convocatoria de nuestra reunión? ¿Cuál es la convocatoria donde nosotros vamos a vernos? Gloria a Dios que nosotros somos llamados
No a un lugar, sino a estar en una persona. Esta idea de en Jesucristo, que es lo que dice el texto. Eso es lo que dice el texto, no es una nueva. Esta idea de en Jesucristo no es algo que ahora apareció por primera vez y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y escribió Pedro. No. Vemos en Romanos 3:22. Voy a leer unos varios versos. Quiero que ponga atención. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, ¿ve que estoy repitiendo? Judas 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo? Esa es otra pregunta que hay que hacer. ¿Por qué en Jesucristo? Juan capítulo 17, versículo 12. Nos va a mostrar de que Cristo solamente guardó a los que el Padre le dio por elección. Dice Juan 17:12. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas. Así que entendemos que el principio del versículo 10 de Pedro capítulo 5 nos muestra claramente que por gracia somos llamados en Jesucristo. Pero solamente hemos sido llamados para ser salvos y perdonados por Dios. Para eso fuimos llamados solamente, hermanos. ¿O habrá otro propósito más grande para nuestro llamado en Jesucristo como cristianos en el siglo XXI? Bueno, vimos el primer encabezado: por gracia somos llamados en Jesucristo. Vamos a ver el segundo encabezado: por gracia padecemos por o con Jesucristo. Volvamos al texto. A mí me gusta martillar el texto, porque mientras más usted lo lee, más usted lo va a entender, y el Espíritu Santo nos da claridad. Volvemos al texto, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí entonces vemos que solo por gracia que padecemos con Jesucristo. Mire, después que hayáis padecido un tiempo. Yo me imagino que tal vez usted, como muchos cristianos, puede ser que tenga su texto favorito. Usted ha escuchado: mira, ¿cuál es tu texto favorito? Y alguien dice: mira, este es mi texto favorito, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo el mundo tiene un texto favorito. Y yo he escuchado a muchos, ¿verdad?, que dicen, por ejemplo: no, el mío es Jeremías 29:11. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, pero el contexto de lo que estamos leyendo, como puede, ¿verdad?, un cristiano ver aquí, es reconciliar tan hermoso verso que fue dado a Dios al pueblo de Israel. Ese verso no es para usted. Yo sé que le gusta, pero ese verso no es para usted. Entonces hago este ejemplo porque no quiero decir que nuestro Padre Celestial no nos desea una vida de bendición y de abundancia, pero sí hay que entender lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de Pedro. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 18 al 21? Te lo leo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, y el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21. Mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabras interesantes de Cristo. Déjame hacerte esta pregunta: ¿será la voluntad de Dios que sufras en esta vida? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios permitirá que yo sufra como cristiano en esta vida? ¿Será la voluntad de Dios que muchos cristianos, por ejemplo, como estaba mencionando, en este momento en diferentes partes del mundo sufran persecuciones, tribulaciones en este momento?
Será la voluntad de Dios. Así que permíteme recordarte de un evento importante en la vida de Pablo para hablar de este tema. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3 al 5. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Antes que Saulo fuera Pablo, era alguien que atacaba al pueblo de Dios hasta este gran día donde Dios lo confronta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero que me entiendas, amigo hermano, si alguien comienza a molestar o amenazar a mis hijos o a mi esposa, sería igual a que esa persona se meta conmigo. Entiéndalo bien. Porque el que se mete con mi familia se mete conmigo. Y ahora imagínate, ¿qué piensa Dios cuando sus elegidos son llamados por cuanto están en Jesucristo? Recuerda lo que leímos en Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, dice Jesús. Ahora ese mismo Pablo que estaba persiguiendo al Dios de toda gracia, que estamos leyendo aquí, no pierda la idea. ¿Qué pasa? Viene entonces ahora y él está persiguiendo a la iglesia, pero el perseguir, el hacer que la iglesia tenga padecimientos es equitativo a hacerlo en contra de Dios. Y eso es muy importante de entender. ¿Sabe por qué? Porque ese mismo Pablo que estaba persiguiendo al Dios de toda gracia, mira lo que dice más tarde cuando escribe a la iglesia de Colosa. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Escucha bien, mantén la imagen. Saulo ataca a la iglesia. Pero más tarde Pablo, cuando Dios le cambió el nombre, escribe esto: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero espérate, Pablo, ¿cómo es que te gozas de que padeces por ello, Pablo? Pablo, ¿cómo es posible? Pablo, si tú te pasabas matando a gente inocente cristiana y ahora dices que te gozas de padecer. ¿Cómo es que Él cumple en su carne lo que faltan las aflicciones de Cristo, que es la iglesia? Es por esto, hermanos y amigos, que puse como segundo encabezado, escuche bien: por gracia padecemos por Cristo o Jesucristo. Nosotros, porque estamos en el cuerpo de Cristo, ¿se acuerda que hemos sido convocados juntos en Cristo? Y como nosotros estamos convocados juntos en Cristo y Cristo es la cabeza y Cristo dice: si a mí me lo hicieron, te lo van a hacer a ti. Es un privilegio tomar parte de esas aflicciones al estar parte del cuerpo de Cristo. Es una gracia de Dios. ¿Cómo tú vas a crecer si nunca te pueden aprobar? ¿Cómo puede una persona tener músculos si no tiene que ejercitarlos? Es la gracia de Dios. Más tarde Santiago dice que nosotros deberíamos de reaccionar a todos los problemas con gozo. Pero ¿qué gente loca cristiana? Y que recibir problemas con gozo está mal. Yo te lo digo, esa gente está mal, es una secta, están locos. No, amigo, no, escucha bien, no es que están locos. Eso es como tú lo percibes, que no conoces a Cristo. Pero el que está convocado en Jesucristo entiende que es parte de Dios. Que la unión que yo tengo con Cristo, Dios me da la habilidad de poder pasar y sufrir como Él sufrió. Y como Él sufrió, yo voy a sufrir, pero yo no sufro solo. O sufro con ustedes o sufro con Cristo. Igual estamos todos juntos porque hemos sido convocados por el Dios de toda gracia en Jesucristo. ¡Qué hermosura! Por eso cada persona que sufre en este mundo, que es perseguida en este mundo, que es injustamente atacada en este mundo, esa persona tiene una gracia especial en Jesucristo. Esa persona está siendo formada a la imagen del Hijo de Dios.
Qué bendición. Pero nosotros en el mundo americano, ¿qué? Es que estamos ¿verdad? Pasándola muy chévere, de vacaciones. La gente allá, ¿verdad? Escondiéndose en lo que es en Corea, ¿verdad? Por allá, hasta se ven los catacumbas escondidos, reuniéndose en Canadá. El pastor que estaba, ¿se acuerda? Que se escondían para reunirse. Pero nosotros no. No. Nosotros estamos seguros en Cristo. Pero yo no voy a ir a la iglesia, porque es que tengo un estornudo, mejor la veo por Zoom. No, porque es que tengo una situación difícil. ¿Difícil? ¿Qué es difícil? ¿Que te van a matar difícil? Porque eso no es difícil. Quiero que haga un contraste, hermano, de que cuando nosotros se nos ha dado una gracia para que podamos compadecer en Jesucristo, es porque vamos a necesitar esa gracia para poder experimentar parcialmente lo que nuestro Señor experimentó. Eso solamente con la ayuda de Dios. Debemos encontrar gozo en el padecimiento, ¿pero por qué? Porque estamos en Jesucristo y si Él es la cabeza de la iglesia, nosotros deberíamos sentir gozo en cumplir en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Será que faltan otras aflicciones? No, lo que Pablo está diciendo es que de todas las otras cosas que pasen como resultado de estar conectado a Cristo, que es la cabeza, nosotros la recibimos con gozo. Esto significa que Cristo necesita que nosotros tengamos que sufrir para validar su obra en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros. No. Esto significa que cuando dice Juan capítulo 15 versículo 20, que se lo leí, se lo voy a leer de nuevo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y nosotros debemos de ser llenos de gozo al compartir la persecución que nuestro Señor y Salvador experimentó por nosotros para salvarnos de la penalidad y la paga del pecado, hermanos. Hablemos por un momento sobre esta idea del sacrificio de Jesucristo en la cruz por pecadores. Escúchame bien. ¿Sabes por qué en la historia de la iglesia bíblica siempre han existido mártires? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque todo hombre que ha sido perdonado de sus pecados pasados, presentes y futuros entiende la inmensidad de la gracia de Dios. El Padre mostró en la cruz por su Hijo para penalizar. Él penalizó a Jesucristo como si Él hubiera pecado y no nosotros. Cristo no solamente murió para perdonar los pecados de todo el mundo, sino para que fuésemos declarados los elegidos por Dios el Padre justos. Ya que la justicia de Cristo en su obediencia perfecta fue imputada a nuestra cuenta delante de Dios. Y los pecados de todos aquellos llamados o elegidos, que más tarde serían convocados en lo que estamos leyendo, fueron imputados en Cristo en la cruz del Calvario. ¿Puedes ver, amigo? Mira la hermosura de la persona de Cristo. Mira lo hermoso que es el Salvador. Mira qué privilegio es poder sufrir, estar con Él en medio del sufrimiento a causa de su justicia, a causa de su santidad, a causa de lo que Él alcanzó en la cruz del Calvario por hombres que son ineptos, como tú y como yo. Isaías capítulo 53 nos dará un poco más de información de qué es esto. Dice el versículo 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todo el mundo, no, está hablando de nosotros, es un grupo en particular. De aquellos la cual el Dios de toda gracia convocó en Jesucristo. Esto lo hizo Jesucristo, el único unigénito, en obediencia al Dios de toda gracia, la cual nos llamó a su gloria eterna. Vemos que nada más nos merecemos, y porque no nos merecemos nada es la razón por la cual sí tenemos algo hoy que sabemos que es solamente por gracia de Dios. Así que hasta ahora
Vamos a hacer una recolección y continuamos en nuestro tercer encabezado. Hemos visto que hasta ahora, que por gracia somos llamados en Jesucristo, convocados, y apenas entendimos por qué por gracia padeceremos por Jesucristo. Hemos visto eso ahora. ¿Por qué vamos a padecer por Jesucristo? Bueno, porque si Él padeció, nosotros vamos a padecer también. Pero esta historia salvífica de estos convocados por el Dios de toda gracia termina con dolor y padecimiento, porque esta historia como que está muy triste, ¿verdad? Como que necesita un final bien chévere, ¿verdad? Para que todo el mundo salga alegre. No es necesario. Mas, sin embargo, la buena noticia es que no termina ahí. Pasamos entonces a nuestro tercer encabezado, que es, vemos aquí que es por gracia somos santificados en Jesucristo. Por gracia, tú no te lo mereces, yo tampoco. Leamos una vez más el texto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces vamos a ver que solo por gracia que somos santificados en Jesucristo. Lo primero que quiero que usted vea conmigo, mire su Biblia si dice igual que yo. Dice al principio ahí, en la parte C del versículo 10, dice que Él mismo, eso es lo que dice su Biblia. La Biblia mía dice, Él mismo os. Y es interesante porque vamos a hacer quiero darle una idea para llegar a otro punto. Mire, yo me imagino que toda mujer que está aquí estaría de acuerdo de que es más favorable y tiene mucho más valor cuando, por ejemplo, llega el Día de las Madres o su cumpleaños, ¿verdad? Y en vez de tal vez recibir lo que todo el mundo puede recibir, unas flores de Walmart, ¿verdad? Hasta de la gasolinera de Guagua, usted va con una flor, unos chocolates. Eso todo el mundo lo puede hacer. Pero ahora, si un hombre o sus hijos vienen y le hacen una tarjetita y le escriben una fotito y le ponen un corazoncito, algo que tomó, ¿verdad? Iniciativa, creatividad. Aunque en realidad no tiene mucho valor, ¿verdad? Material, en ejecución, en producción. Pero tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque hay un aspecto humano involucrado que le da valor a eso que se creó. Entonces, mira conmigo de nuevo el verso. La parte C. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios no le delega a nadie aquello más importante por la cual fuiste puesto en Jesucristo. Dios no le delega eso a alguien más. Dios lo hace Él mismo. Dios no subcontrata ángeles. Dios es soberano y poderoso, por el cual Él mismo está comprometido con cada asunto que tenga que ver con tu vida y santificación. Ahora veamos de qué forma Pedro describe estas obras que Dios mismo hará. Volvamos al texto. Mira lo que dice. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Veamos las 4 palabras que Pedro escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo para definir en la forma que la gracia de Dios es necesaria para nuestra santificación. La primera palabra que tenemos aquí es la palabra que en la Reina Valera dice perfeccionar. Está en su Biblia abierta. Esta palabra tiene la idea o la connotación de hacer algo que alguien sea completamente adecuado o suficiente para algo. Entonces cuando el Espíritu Santo está inspirando a Pedro y pone esta palabra de que Dios mismo va a perfeccionar, lo que está diciendo es que esta persona, Dios se va a encargar de hacer esta obra. Va completamente a ser alguien adecuado. Porque mire, escucha esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido que el llamado de Dios de predicar el evangelio y discipular a tus hijos o amigos es demasiado para ti? Ay, que hermano, yo no puedo hablar bonito, hermano. Mire, que a mí se me la lengua la traba, decía alguien por ahí. y nosotros tal vez te puedes ver, hermano, hermana, como alguien que no es la persona adecuada para tal obra. Mire, hermano, yo con costo puedo a veces, ¿verdad? Yo no soy una persona muy educada, yo no fui mucho a la escuela, yo salí de la escuela muy temprano. Hay diferentes, ¿verdad?, contextos. Hermano, no importa, porque aquí el texto dice que Él mismo va a hacerte completamente adecuado, suficiente. ¿Cómo? Yo no sé. Yo sé el medio que va a usar, pero no sé cómo lo va a hacer.
Sí sé que va a ser por medio de pruebas. Y va a ser por un tiempo. Pero va a ser de parte del Dios de toda gracia que te ha convocado en Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 7 usa la misma palabra que estamos viendo aquí y dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa misma palabra que estamos viendo aquí, esa es la misma palabra, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ves que se está usando exactamente igual? De que Dios va a asegurarse que el hombre de Dios sea perfecto, la mujer de Dios sea perfecta. ¿Para qué? Para hacer toda buena obra. Así que buenas noticias, Dios mismo se ha comprometido de que tú seas adecuado y completado para poder hacer aquello en Jesucristo por la cual has sido llamado por Dios. Palabra número 2. La palabra que vemos ahí es afirmar. Afirmar tiene la connotación o el sentido de hacer que alguien se vuelva más fuerte en el sentido de más firme e inmutable en su actitud o creencia. Estamos hablando de un aspecto de denuedo, que es lo que la Biblia usa esa palabra. Entonces podemos hacer la pregunta, hermano, cada día más te sientes que estás a punto de darte por vencido porque el mundo y tu carne parecen tener más fuerzas, más y más fuerzas, menos te sientes fuerte, más débil. Aquí dice que el Señor te va a afirmar. El Señor mismo te va a hacer alguien más fuerte, más firme, más inmutable en lo que tú crees, en lo que tú eres en Jesucristo. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, está hablándole a Pedro, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ve que Jesús le está diciendo a Pedro, aún en este caso, cuando termine todo esto, tú vas a afirmar, tú vas a ayudar a aquellos a tener que se vuelva más fuerte en el sentido de ser más firmes y más inmutables en su actitud y en su creencia, a causa de tu testimonio. Eso lo hace Dios, eso no lo hace nadie, eso solamente lo hace Dios. Por eso Jesús le está diciendo a Pedro en este verso que después de su padecimiento y pecado, él sería firmado y esta afirmación sería de beneficio a los otros discípulos. ¿Qué significa eso para ti? ¿Has pecado? ¿Has fallado? ¿Has caído corto? El Señor dice de que aún esa situación Dios la va a usar para afirmar a otros en la fe. Porque tú vas a crecer en tu entendimiento de la palabra, tú vas a madurar y lo que antes hiciste por inmadurez, ahora Dios te va a dar la capacidad de tomar eso para enseñarlo a otros. Para darle convicción de lo que tienes que hacer y lo que tienes que evitar. Continuamos con la tercera palabra, fortalezca. Esto está hablando de hacer que alguien sea o vuelva a ser más capaz. Estamos hablando de capacidad. Entonces, esta palabra como tal es únicamente usada en toda la Biblia. Es bien interesante. Esta palabra solamente se usa en este versículo, en toda la Biblia. Es una palabra que los gramarios llamarían en inglés un hapax legomena. Es una palabrísima larga para solamente decir que esta palabra solamente aparece una vez en la Biblia. Esta idea de fortaleza o de fortalezca. Dios mismo toma responsabilidad de que tú, amigo, amiga, tú, que seas capaz en vez de ser débil para la gloria de Él, aun si fuera en medio de la persecución o tribulación del momento oscuro. Recuerde a quién Pedro le está escribiendo, hermano. Cuarta palabra, establecer. Esta palabra tiene la connotación o el sentido de proporcionar una base firme para la creencia o práctica. En otras palabras, proporcionar una base para dar un fundamento, para sostener algo. Te hago la pregunta, ¿estás considerando creer la mentira que Dios te salvó para verte perder o perecer? ¿Sabe que hay personas que creen eso? Porque a veces no ven que están creciendo en su batalla con el pecado. Y en su matrimonio la cosa se está poniendo más difícil. Y mientras más tú buscas de Dios, tu pareja como que se pone más difícil. Y tus hijos se ponen más difícil. Y el trabajo se pone más difícil. Y todo el mundo es un hijo del diablo en tu vida porque todo el mundo se pone difícil. Entonces pierdes la fe. Pierdes la esperanza. Y en muchos casos hay personas que pierden el amor. Pero ¿sabes qué? Colosenses 1:23 usa la misma palabra. Y mira lo que dice Pablo.
si en verdad permanecéis fundados, es la forma que lo dice, fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, el Dios de toda gracia, vamos a seguir la secuencia, no me he perdido. Usted tal vez se está perdiendo, yo no. El Dios de toda gracia promete facilitar los medios necesarios para que tengas una base firme y puedas practicar y mantenerte firme. Esto debería causar gran gozo. ¿Por qué? Porque esto garantiza que lo que Dios ha comenzado a hacer en ti, Él lo va a terminar. Hermano, pero es que yo soy débil. Yo también. Hermano, es que el momento está difícil, la economía no está ayudando, la gasolina. Entiendo. Pero esto va mucho más allá de la gasolina, esto va mucho más de los problemas geopolíticos. Esto tiene que ver con tu alma. Así que Él no lo hará por ti, Él no lo hará por ti en el aspecto de Él no va a hacerlo, sino que Él te dará todo lo necesario, Dios, para que lo hagas con el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Así que repasemos los 3 puntos, oramos y cerramos. Vemos de que por gracia somos llamados en Jesucristo, porque más el Dios de toda gracia, que es lo que decía el verso, ¿se acuerda? Ya se lo olvidó. Dice que más el Dios de toda gracia que nos llamó, nos convocó para su gloria eterna, pero esa gloria eterna solamente es en Jesucristo. Ese es el primer encabezado. Vimos entonces segundo, por gracia padecemos por Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice después que hayáis padecido un poco de tiempo. Gloria a Dios que un poco de tiempo, yo creo que también se refiere en comparado a la eternidad. Esto es un poco de tiempo, hermano. Se va así de rápido. Encabezado número 3, por gracia somos santificados en Jesucristo, Él mismo. Nadie en tu vida te va a dar una garantía como Dios, Él mismo. Ni tu esposa, ni tu abuela, ni tu tía, ni las personas que más tú amas, Él mismo. El gran yo soy. El alfa y el omega, aquel que fue a la cruz, Él mismo tomó cuerpo humano, Él mismo fue azotado en carne propia por tus pecados, por tu mentira, por tu pornografía, por tu boca sucia, por tu bochinche, por tu adulterio, por tu poca vergüenza, por tu orgullo, Él mismo garantiza que vas a ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Y a eso nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Porque si no fuera por Él, nosotros estuviéramos perdidos, hundidos con nuestro destino directo al infierno. Así que gloria a Dios, que al entender un poquito más de esta doctrina de solo por la fe, sola gratia, nos da gozo. Nos da alegría, nos da esperanza. Hermano, mañana vale la pena vivir. Porque Jesucristo es el Señor. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, Dios de toda gracia, Dios la cual nos ha llamado para ser parte y convocarnos en las glorias eternas en Jesucristo. Te damos gracias porque aún en este momento entendemos que hay muchos hermanos que por un poco de tiempo están padeciendo, no solamente aquí en enfermedades, sino en diferentes partes del mundo, bajo la persecución, bajo la guerra, bajo la injusticia. Esto siempre ha pasado, pero gracias, Señor, porque en este texto tú nos recuerdas que tú mismo vas a completar lo que has comenzado. Señor, ayúdanos a no perder fe en ti. Señor, nosotros somos niños, nosotros somos tan débiles, nosotros somos tan necesitados, nosotros en muchos casos somos tan miserables, tan hipócritas. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y de aquellos que todavía no te conocen. Ayúdanos, afírmanos, Señor, establécenos, fortalécenos para poder alcanzar a otros y que ellos también conozcan el Dios de toda gracia.
Gracias por este mensaje, gracias por este tiempo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.